Ya. Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de neoplasias 1. En esta segunda parte, ya para el final, vamos a ver temas acerca de neoplasias 1, neoplasias 2, lo que son desnutrición, obesidad, síndrome metabólico y finalmente vamos a acabar con infecciones bacterianas, víricas y enfermedades ocupacionales. Entonces, en esta primera parte de neoplasias 1 y 2, aclarar que esta primera parte de neoplasias es mucho más ligera, son más que todo generalidades, clasificación, y en la siguiente asesoría ya vamos a ver neoplasias 2, que son básicamente lo que corresponde a bases moleculares, ¿no? Y sí, neoplasia sí es uno de los temas más preguntados, por lo mismo que abarca 2 semanas completas de patología. Entonces, dentro de las generalidades, para empezar, tenemos que las neoplasias son masas de tejido anormal, ¿no? O sea, son masas que están conformadas por células que no corresponden a mi tejido. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento excesivo y descoordinado respecto al tejido normal y persiste de la misma manera excesiva después del cese del estímulo que lo originó. ¿Qué quiere decir esto? Pasa que, por ejemplo, en el cáncer de estómago, el Helicobacter pylori es uno de los principales agentes causales, ¿no? Entonces entra esta bacteria, causa mutaciones en determinados genes por sus factores de virulencia y empieza a crecer un tumor. Se erradica el Helicobacter pylori, pero esto no significa que se va a erradicar también el tumor. ¿Por qué? Porque estos factores causantes de las neoplasias van a provocar mutaciones de genes y una vez que los genes estén mutados, estos ya son daños irreversibles, ¿no? Entonces van a ocasionar un crecimiento desproporcionado de lo que es el tejido afectado. Por eso que dice, este crecimiento persiste incluso después del cese del estímulo que lo originó. Dentro de los componentes tenemos las células neoplásicas, en este caso son las que están acá. Vamos a ver que las células neoplásicas pueden tener diferentes grados de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un tumor de hígado, el tumor, vamos a evaluar qué tanto se parecen las células del tumor al hepatocito, o sea, a su tejido de origen. Mientras menos diferenciación tenga ese tejido neoplásico, es de peor pronóstico. Mientras más diferenciación tenga, es de mejor pronóstico. Luego tenemos el estroma reactivo, que es todo este tejido de acá, el más clarito. Tejido conectivo, vasos sanguíneos, células inmunes, ¿no? Tejido conectivo, ¿por qué? Porque en el tejido dañado, en el tejido necrosado, luego va a crecer tejido conectivo, ¿no? Eso, o conjuntivo, eso ya lo sabemos por temas pasados. Vasos sanguíneos, porque las neoplasias, sobre todo las neoplasias malignas, están altamente vascularizadas porque para proliferar, necesitan recibir nutrientes, oxígeno, y eso es mediante la formación de neovasos, nuevos vasos sanguíneos. Y también las células inmunes, ¿no? En todo proceso invasor desconocido, nosotros sabemos que quienes vienen a atacar y a tratar de desaparecer esa noxa son las células inmunes. Bueno, aquí, perdón, voy a poner. Listo. Nosotros en esta clase básicamente nos vamos a basar en esta clasificación de acá, vamos a explicarlo más a fondo, la clasificación de las neoplasias, de acuerdo a su conducta biológica, si son malignas o benignas, de acuerdo a su evaluación patológica. Aquí vamos a ver características de atipia celular, diferenciación celular, lo que ya he mencionado en antes. Y vamos a ver de acuerdo a sus células o tejidos de origen, y aquí viene la famosa nomenclatura de las neoplasias. Entonces, en la clasificación es bastante sencilla, solamente hay que recordar las características macro y microscópicas, y esto, chicas, es para toda la vida. Realmente, rotación que vayan, cuando empiecen hospital, ustedes van a ver todo tipo de neoplasias, ¿no? Sobre todo en los grandes hospitales, desde linfomas hasta adenocarcinomas gástricos, tumores cerebrales, etcétera, etcétera. Algunos los van a poder palpar, sí.
algunos no, porque están bien internos. Pero los van a poder ver, por ejemplo, en tomografías, resonancias, ¿no? Entonces, siempre es importante saber cuáles son las características macroscópicas y microscópicas de un tumor, porque ya desde viendo la macroscopía, desde que tú palpas, miras el tumor, tú ya más o menos te puedes orientar a pensar si esto es maligno o benigno. Vamos a empezar por la macroscopía. Aquí tenemos por un lado un lipoma y este me parece que es un adenocarcinoma gástrico. Entonces, como ven, los tumores benignos tienen superficies lisas, son encapsulados. En cambio, los malignos tienen una superficie irregular, media pétrea, media dura, sin cápsula. ¿Qué quiere decir que no tenga cápsula? Que este tumor está más propenso a diseminarse. ¿Por qué? Porque no hay una cápsula que lo contenga. Luego los benignos a veces son más grandes, los malignos pueden variar, ¿no? Desde pequeños a grandes. Y los pequeños definitivamente muchas veces pueden ser los más difíciles de diagnosticar a tiempo. Luego los benignos tienen un crecimiento lento, en cambio los malignos tienen un crecimiento rápido porque tienen una gran tasa mitótica. Los benignos rara vez son fatales, en cambio los malignos usualmente son fatales sin tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa si un tumor maligno no se trata? Pues hace metástasis. Por eso es muy importante también, y ustedes ya lo van a ver en un futuro, ver las clasificaciones, las famosas clasificaciones TNM de los tumores, donde te hablan del tumor, hasta qué capa llega, hasta la muscular, hasta la mucosa, submucosa, muscular, la N que es de ganglios, si invade o no ganglios, y la M que es metástasis, regional o a distancia. Luego en la microscopía, aquí tenemos que los benignos son bien diferenciados. Ya dijimos que la diferenciación va de acuerdo a las características que este tumor tiene y se compara con el tejido de origen. Los malignos tienen cierta falta de diferenciación y ya vamos a ahondar en la siguiente diapo sobre esto. Y cuando hay ausencia de diferenciación, cuando algo es totalmente indiferenciado, se le dice anaplasia. Luego los benignos tienen una tasa de mitosis bastante baja, no tienen una proliferación tan grande a comparación de los malignos, que tienen una mitosis bastante incrementada, bastante anormal. Y acá entran en juego los genes que ya vamos a ver la siguiente clase, pero les voy adelantando, aquí entran en juego genes supresores de tumores, genes supresores, puntos durante el ciclo celular. Y a ustedes se acuerdan que, no me acuerdo bien en qué clase lo vimos, pero antes del parcial, que habían puntos de control dentro del ciclo celular, ¿no? Donde habían genes, por ejemplo, genes supresores de tumores o genes reparadores del ADN, genes reparadores, que si veían algún daño a nivel de alguna estructura celular, trataban de repararlo y si no se podía reparar, enviaban esa célula a apoptosis, ¿no? Pero no permitían que esa célula siguiera su ciclo celular. Bueno, en un estado neoplásico, en un estado de cáncer, estos genes se ven mutados, entonces hay mutación de genes reparadores, genes supresores, y los puntos de control durante el ciclo celular se van a ver alterados. Por eso es que hay una mitosis incrementada y anormal. Luego también los tumores pueden tener invasión local y invasión a distancia, ¿no? En los benignos, la invasión local generalmente está ausente y en los malignos presente. ¿Qué quiere decir la invasión local? Por ejemplo, si yo tengo un tumor acá en la mucosa, significa que puede progresar a la submucosa y luego llegar a la muscular, pero todo dentro del órgano, ¿no? Entonces, esta es invasión local. Desde la superficie, el tumor puede ir penetrando a las diferentes capas del mismo órgano.
Eso es invasión local. Yo hablo ya de invasión metastásica cuando ese tejido sale cuando esa neoplasia sale propiamente del tejido de origen, ¿no? Digamos un tumor de la vejiga, se esparce, se disemina hacia el recto, hacia la próstata en caso de un varón o hacia el útero en caso de una mujer. Ahí ya yo estoy hablando de un cáncer diseminado metastásico. Entonces aquí la metástasis en una neoplasia benigna está ausente, en cambio en una maligna es bastante frecuente. Y vamos a ver que hay una estructura bien importante, y es pregunta de examen siempre, que va a delimitar el cáncer diseminado del cáncer local. Luego en los benignos no hay necrosis, es bastante inusual, y en los malignos es frecuente. Ahora, la pregunta que de repente te puedes hacer, ¿una neoplasia benigna puede progresar a una neoplasia maligna? Hay casos donde sí puede, y ya vamos a ver más adelante, pero es poco usual. Es poco usual, pero de que se puede, se puede. Bueno, también tenemos tumores que, digamos, tienen una conducta biológica media mixta y corresponden a la categoría intermedia, ¿ya? Aquí en la categoría intermedia, estos tumores se caracterizan por bajo nivel de agresividad. Si avanzan localmente pueden llegar a ser agresivos, tienen un crecimiento variable, son parcialmente infiltrativos y tienen un índice intermedio de supervivencia. Es decir, dependiendo de qué tan temprano sea el diagnóstico y el tratamiento, en eso se va a basar el índice de supervivencia del paciente, ¿no? En cambio, en un paciente con tumor maligno, su índice de supervivencia es mucho menor, y en un cáncer benigno, tiene un buen índice de supervivencia. También aquí hay que tener en cuenta que hay tumores que realmente se pueden diagnosticar ya en estadios avanzados, que son muy silenciosos, como el cáncer de páncreas, y otros que se pueden diagnosticar de una manera más temprana. Por ejemplo, el cáncer de piel, ¿no? Que a veces es más visible. Ya, luego la segunda clasificación la tenemos por la evaluación patológica, y aquí es básicamente ver el grado de diferenciación de un tejido, ¿no? Las características de sus estructuras celulares. Ustedes ya saben cómo son las estructuras celulares normales, el núcleo, los nucleolos, la membrana, el ADN. Entonces, todo eso me va a ayudar a saber qué es lo anormal. Primero, se evalúa el número de mitosis, ¿no? Evaluar si la tasa de mitosis está incrementada o si está normal. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a predecir la conducta biológica del tumor, ¿no? O sea, mientras tenga una tasa más alta de mitosis, significa que es más maligno, que se puede diseminar más rápido. Luego, el pleomorfismo. Y el pleomorfismo es un concepto bien importante que significa la variación en tamaño y forma. Por ejemplo, aquí tenemos unas células. Ese es un cúmulo de células cancerígenas. Aquí vemos que estas células, a comparación de esta y esta, tienen diferentes tamaños y diferentes formas, ¿no? A comparación de esta célula normal. Eso es pleomorfismo, variación en tamaño y forma. También hay que evaluar el grado de diferenciación. Y acá usamos estos dos conceptos. ¿Un tejido está diferenciado? Sí, significa que este tejido neoplásico, sus células son muy similares al tejido de origen. Anaplasia es cuando hay una ausencia total de diferenciación, es decir, que estas células de la neoplasia tienen características celulares totalmente diferentes al tejido donde se originaron. Y displasia es un crecimiento desordenado de toda la celularidad, y esta es una lesión premaligna. Lesión premaligna. ¿Quién puede anteceder a una displasia? Por ejemplo, una hiperplasia o una metaplasia, ¿no? Las lesiones que no son premalignas son la atrofia y la hipertrofia. Esas no. Bueno, luego, ¿qué más tenemos en la evaluación patológica? Cambios en el ADN, ¿no?
su polaridad, los cambios en la cromatina, etc. Infiltración e invasión. Ya, y aquí está la estructura que les mencioné. La membrana basal va a ser una estructura, que aquí lo tengo, mejor lo muestro de una vez. Va a ser la estructura que va a delimitar, como ven acá, delimita a perdón, a una neoplasia in situ de una diseminada. Ahorita les voy a explicar bien. Una neoplasia in situ significa que está localizada, o sea, está dentro del tejido. Puede haber infiltrado mucosa, submucosa muscular, pero está dentro del tejido, está como que encapsulada. En cambio, una vez que las células cancerígenas atraviesen esta estructura que es la membrana basal, ya van a tener el camino libre para poder invadir estructuras adyacentes que no corresponden a ese tejido, al tejido de origen, o de lo contrario también ya van a poder invadir, van a poder llegar a la circulación y diseminarse y hacer metástasis a distancia. Entonces, invaden estructuras adyacentes o metástasis a distancia. Entonces, la membrana basal, no olvidar por favor, es la estructura que delimita una neoplasia in situ de una ya diseminada. Ya. Entonces, luego, ¿qué más evaluamos en la evaluación patológica? La infiltración e invasión, ya dijimos, definida por la membrana basal, si la rompe o no. Luego la metástasis, ya aquí es muy importante saber que la metástasis no solamente es por vía hematógena, sino también es por otras vías. A ver, vía hematógena significa que puede ser por el sistema porta, que es un sistema venoso, o por la circulación sistémica. Aquí es muy importante saber quién irriga a quién para entender por dónde puede hacer la metástasis, ¿no? Generalmente cuando la metástasis es vía porta, la metástasis va a ser en el hígado principalmente. Y cuando es por circulación sistémica, normalmente va a ser al pulmón, ¿ya? Por eso el pulmón y el hígado son de las estructuras más involucradas en la metástasis. Luego, vía linfática, bueno, ahí están las famosas linfadenopatías, ¿no? Siempre que tú tengas un paciente que examines que, por ejemplo, un paciente con sospecha de tumor de mama o tumor, no sé, de vejiga, es importante palpar los ganglios regionales. Por ejemplo, en la mama, ¿cuáles son los ganglios regionales? Los ganglios supraclaviculares o los ganglios axilares, ¿no? En el caso de la sospecha de un tumor de vejiga, los ganglios inguinales, ¿no? Por la zona de la ingle, ¿ya? Es importante palpar ganglios regionales e igual los demás, ¿no? Porque de repente ya ha habido metástasis a ganglios más alejados. Y otros por siembra directa, digamos, el desprendimiento de un pedacito del tumor se desprende, cae en determinada superficie y puede proliferar ahí, ¿no? Por ejemplo, siembra directa en cavidades abdominales. Este es un ejemplo de la diferenciación. Como les dije, la diferenciación ayuda como predictor para saber, uno, el pronóstico del paciente, dos, el manejo del paciente y para estadiar, ¿no? Entonces, esta es la famosa escala patológica de Gliso para el tumor de próstata. Se los traje como ejemplo porque yo sé que esto lo van a ver ya en medicina 1, en medicina 3, cuando roten por urología. Yo, por ejemplo, ahora lo estaba viendo en urología. Y qué importante saber, ¿no? Qué tan diferenciado está mi tumor. Y todo esto es mediante biopsia, ¿no?
biopsia. Yo no puedo saber la patología de un tejido si es que no le saco biopsia. Por eso la biopsia es el gol estándar siempre para los oncólogos. Entonces, por ejemplo, en el grado 1 veo las glándulas uniformes, pequeñas, ordenadas. En el grado 2 hay más estroma entre las glándulas. En el grado 3 hay infiltración de células cancerígenas en las glándulas, en los márgenes. En el grado 4 ya hay muy pocas glándulas, hay masas amorfas que no son glándulas de por sí, sino que son masas de células neoplásicas. Y la última ya es ausencia total de glándulas, ¿no? Y está totalmente indiferenciada. Entonces, ese es un ejemplo de evaluación patológica de un tumor. Y bueno, esta es la anaplasia, que es una, aquí lo tenemos, ya lo mencionamos, es una ausencia de diferenciación total. Ausencia de diferenciación total. Para yo decir que un tejido es anaplásico, tengo que tener en cuenta las siguientes características. Hay pleomorfismo, es decir, hay variación marcada entre el tamaño y forma de las células. Por ejemplo, miren, acá tenemos una célula más chiquita, aquí tenemos una grandota, aquí tenemos una como en forma triangular, aquí una más circular, aquí una más ovoidea, o sea, hay una total variación en tamaño y forma, ¿no? Luego, la morfología nuclear. Por ejemplo, la proporción núcleo-citoplasma está desproporcionado. Desproporcionado. Se supone que el núcleo es más central, en algunos casos periféricos, pero tiene una relación con el citoplasma. En cambio, en estas células, por ejemplo, estas de acá, vemos que el núcleo casi ocupa todo el citoplasma, ¿no? Hay una afectación de la relación núcleo-citoplasma y es más, el núcleo de acá se ve hipercrómico. Hipercrómico. Esa es otra característica de atipia celular. También tenemos mitosis atípicas, aberrantes. La verdad que aquí no se puede evidenciar mucho, pero yo sé que en las láminas que ven en patología, a veces les pueden pedir a sus profesoras, a los doctores, que les muestren cómo son las mitosis atípicas, ¿no? Hay láminas en las que se puede ver. Hay que tener buen ojo ya, ojo de patólogo, para poder diferenciar esas cosas. Entonces, a lo mejor en su práctica de la próxima semana pueden pedirle. Luego, pérdida de la polaridad, es decir, hay una desorganización. Recuerden que la desorganización se le llama displasia. Y bueno, también hay células gigantes, necrosis. Aquí me olvidé mencionar algunos. Nucleolos prominentes, núcleo hipercromático, células gigantes, incremento de la mucina, que ya vamos a hablar más de eso en la próxima semana, y aneuploidía del ADN. Ya. Entonces, en esta lámina está bien bonita como para hablar todo lo que es anaplasia, ¿no? Esto ya lo vimos también, que la membrana basal delimita una neoplasia in situ de una diseminada. Pregunta de examen. Todos los años he visto esa pregunta. Ya, luego tenemos la tercera clasificación, que son las neoplasias de acuerdo a las células o tejidos de origen. Ya, aquí tenemos neoplasias a partir de células germinales o a partir de células embrionarias. Bueno, las células germinales son células totipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de dar vida a un organismo completo, en este caso a un ser humano completo. ¿Cuál es la célula germinal por excelencia? Son el cigoto. Ustedes saben, el cigoto es el producto de la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, a partir del cigoto se puede formar un nuevo ser humano, un nuevo organismo. Ahora, las células germinales neoplásicas pueden dar origen
a estos tipos de cánceres, generalmente en las gónadas. ¿Qué quiere decir? En los testículos y en el caso de las mujeres, en los ovarios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la neoplasia, que es el seminoma. El seminoma es el cáncer neoplásico más común en los testículos, ¿ya? Este tiene una diferenciación mínima y retiene ciertas características de la célula germinal. Se le llama seminoma o germinoma. Luego tenemos el carcinoma embrionario, que son masas sólidas de células epiteliales deficientemente diferenciadas. Estas son a partir de la capa ectodérmica, que es una de las 3 capas embrionarias, ¿no? Carcinoma embrionario, origen ectodérmico. Luego tenemos las neoplasias de diferenciación somática. No sé. Bueno, ya. Tenemos las neoplasias de diferenciación somática y es el famoso teratoma. Y el teratoma tiene la característica especial que se origina de las 3 capas germinales, es decir, del endodermo, ectodermo y mesodermo. Es una especie de tumor mixto, ¿no? Porque proviene de 3 capas. Luego tenemos el coriocarcinoma, que en el caso de tumor testicular, porque dijimos que estos tumores generalmente se originan en las gónadas, ovarios o testículos, el coriocarcinoma es uno de los tumores de peor pronóstico porque hace diseminación vía hematógena, o sea, si no se detecta a tiempo, se puede diseminar hacia el pulmón, ¿ya? Y esto es a partir de los citotrofoblastos y sincitotrofoblastos. Su marcador es el VHCG. Y luego tenemos los tumores que derivan de la capa endodérmica, que son los carcinomas de saco vitelino. ¿Ya? Esto lo pueden preguntar. Sí, podrían preguntar el origen del tumor, por ejemplo, el teratoma, se origina de las 3 capas germinales, de dónde se origina el coriocarcinoma, de qué capa embrionaria se origina el carcinoma embrionario, ese tipo de preguntas podrían hacer. ¿Lo han hecho antes? Sí, sí lo he visto un poco. Algunas preguntas sobre esto. Ya luego tenemos las células pluripotenciales, que son las células embrionarias. Las otras eran células germinales. Las células embrionarias, a diferencia de las germinales, no pueden dar propiamente vida a un organismo completo, pero se pueden diferenciar en determinados linajes celulares. Las células embrionarias son células indiferenciadas que tienen gran capacidad de diferenciarse en grandes linajes celulares, como ya vamos a ver acá. Ahora, por ejemplo, aquí es mucho más sencilla la clasificación, ¿no? Una célula embrionaria que se ha diferenciado en tejidos blandos, es decir, por ejemplo, en músculo, podría ser en tejido conectivo, etcétera, se le dice rhabdomiosarcoma embrionario, ¿ya? Así se le llama. Una célula embrionaria que se ha pasado a diferenciar como parte del hígado, se le dice hepatoblastoma. Como ven, aquí el sufijo es blastoma. Luego, en el caso de las células embrionarias que se van a diferenciar dentro de la glándula suprarrenal, se le dice neuroblastoma. Neuroblastoma, en el caso del cerebelo, meduloblastoma, glándula pineal, pineoblastoma, retina, retinoblastoma y nefroblastoma. Entonces, todos corresponden tumores de células embrionarias que se están diferenciando en determinados linajes celulares, ¿no? En el riñón, retina, cerebelo, suprarrenal, hígado, tejidos blandos. Recuerden que acá todo tumor que vean que termina con el sufijo blastoma corresponde a un tumor de células embrionarias. Por favor, no confundirse. No germinales, sino embrionarias. Ya, esta es la tercera diferenciación, que son las células o tejidos, es de acuerdo a las células o tejidos de origen. Vamos a ver acá la nomenclatura. Entonces, aquí ya son propiamente tumores que se originan en determinados tejidos y de acuerdo a si son benignos o malignos, van a tener un
sufijo diferente. Entonces, el prefijo siempre va a ser el tejido diferenciado, ¿no? En el caso de tumores de tejido conjuntivo, por ejemplo, tenemos los lipomas, que son de tejido subcutáneo, los condromas, que corresponden al cartílago, los osteomas a hueso. Luego tenemos los vasos sanguíneos, células sanguíneas, músculo, tumores de origen epitelial, tumores de origen, bueno, continuando con el epitelial, y tumores mixtos. Aquí el prefijo siempre de acuerdo al tumor de origen, y el sufijo, aquí sí diferenciar que oma corresponde a lesiones benignas y sarcoma a lesiones malignas. Pero aquí sí un alcance, el carcinoma se usa netamente para lesiones epiteliales, que son las de acá. Para lesiones epiteliales yo uso el sufijo carcinoma. En cambio, el sarcoma lo uso para las demás. Todos los tumores que no son epiteliales uso sarcoma. Los que son epiteliales, carcinoma. Entonces, por ejemplo, solo vamos a nombrar algunos porque son varios. Esto más que todo es práctica y un poco de memoria, ¿no? Saber que aquí todos los tumores de origen mesenquimatoso de tejido conectivo específicamente, que son benignos, fibroma, lipoma, condroma, osteoma. Y en el caso de maligno, aquí mantienen el mismo prefijo, solo que se cambia el término sarcoma. Recordemos que sarcoma es para todo tipo de tejidos excepto el epitelial. Fibrosarcoma, liposarcoma, condrosarcoma. Y bueno, en el caso del maligno sí varía un poco, sarcoma osteógeno. Igualmente en los vasos sanguíneos, hemangioma, angiosarcoma. Quería resaltar acá. Estos de acá. Los de origen epitelial podemos tener, por ejemplo, el revestimiento glandular. Siempre que hablamos de un adenocarcinoma, son tumores de origen glandular, de las glándulas, y son los principales tumores de muchos órganos, como por ejemplo de adenocarcinoma gástrico, adenocarcinoma de colon, el famoso adenocarcinoma esofágico, que es consecuencia del esófago de Barrett, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Todo lo que tenga carcinoma es tejido epitelial. Carcinomas papilares, cistoadenocarcinoma, carcinoma broncógeno, hepatocarcinoma. Y bueno, aquí tenemos los tumores de células germinales, seminoma y carcinoma embrionario, ¿no? Ahora, ¿qué te puede venir de acá? Estas excepciones, ¿no? Muchas veces dicen, ¿cuál de estos no corresponde a una neoplasia maligna o cuál de estos no corresponde a una neoplasia benigna? Saber siempre, esto sí te recomiendo que te memorices bien las excepciones. Neoplasias que suenan benignas pero son malignas, los famosos linfomas, los plasmacitomas. Neoplasias que suenan malignas pero son benignas, osteoblastoma, que es uno de estos, ¿no? Que acabamos de ver, de un tumor de células embrionarias, es benigno, osteoblastoma y condroblastoma. Luego las leucemias, todas las leucemias son malignas, los tumores mixtos que están aquí abajito, y las neoplasias de origen desconocido no se saben a partir de qué tejido se originaron. Entonces, sobre todo estas de acá. A ver estos. Hay unas excepciones, como estos, que pueden terminar en un sufijo supuestamente de neoplasia benigna, pero son malignas. Ya. Ya casi finalizando, estos son los trastornos preneoplásicos adquiridos, lesiones precancerosas. Esto también viene, casi siempre vienen una o dos preguntas de acá. Saber cuáles son las lesiones precancerosas y cuáles no. Cuáles no, ya la mencioné. La hipertrofia y la atrofia. Nosotros sabemos que la atrofia, hiperplasia, metaplasia son cambios de adaptación celular, pero algunos de ellos, como la hiperplasia, como la metaplasia, si sigue allí
habiendo el estímulo lesivo, la noxa, estas pueden progresar a una displasia y luego provocar cáncer, ¿no? Entonces, la hiperplasia sabemos que es el aumento en número, en número. ¿Cuáles son los órganos donde el mecanismo de la formación de una neoplasia se da sobre todo por hiperplasia? En el endometrio, en la mama, en el hígado. Eso les puede venir. Endometrio, mama, hígado. Las lesiones precancerosas pueden ser hiperplasia. Ya cáncer endometrial, cáncer de mama, cáncer hepático, por ejemplo, hiperplasia endometrial, ¿no? Aumento del número de las glándulas endometriales. Y como ven, hay un poco de digamos, pleomorfismo glandular, ¿no? O sea, las glándulas tienen diferentes tamaños, diferentes formas. Luego tenemos la displasia, que es un crecimiento desordenado y pérdida de la maduración celular. Crecimiento desordenado y pérdida de la maduración celular. Aquí la displasia puede afectar sobre todo al cérvix, piel, vejiga y bronquio. Por ejemplo, aquí tenemos displasia en epitelio de la piel. Todo lo que está abajo es lo normal, ¿no? La dermis, la epidermis, el tejido subcutáneo, esa es la epidermis, esta es la dermis, ¿no? Todo lo de arriba es la displasia, o sea, si ustedes comparan el tejido anormal con el normal, todo lo de la parte superior está desordenado, ¿no? Miren, no hay una diferenciación adecuada de la epidermis de la dermis, o sea, la dermis está ahí chocolateándose con toda la epidermis. Esa es la displasia. Un crecimiento desordenado y una pérdida de maduración celular. Luego tenemos la metaplasia. Ya sabemos que la metaplasia son cambios de adaptación celular y también lesiones precancerígenas, donde un tejido que crónicamente está sometido a un estrés, a una noxa continua, va a ser reemplazado por un nuevo tejido que pueda soportar más ese factor agresivo que está atacando el tejido. Pero ese nuevo tejido no va a cumplir la misma función al 100% que el anterior, ¿no? Como habíamos dicho, el epitelio en la tráquea de un fumador, el epitelio, hay una metaplasia, ¿no? Y el nuevo tejido que crece no tiene las características de un tejido respiratorio que es cilíndrico ciliado, ¿no? Sino que el nuevo tejido no va a tener esos cilios que le permiten hacer la función de la vía respiratoria, que es eliminar microbios, determinadas moléculas, sacarlas de ahí. Entonces, un tejido metaplásico es más resistente al daño, pero no es funcional al 100%. ¿Ok? Por excelencia conocemos la metaplasia intestinal y la esofágica. Acá tenemos el famoso adenocarcinoma de esófago que le precede el esófago de Barrett. El esófago de Barrett no es más que una metaplasia escamosa. Aquí la tenemos. Metaplasia del esófago de Barrett. Toda esta zona. Miren, así normalmente es el tejido esofágica y ha sido reemplazado por esa metaplasia escamosa. Todos son células escamosas planitas, planitas, planitas. Esto porque se da por el ERGE, ¿no? Por la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay un continuo reflujo que viene del estómago hacia el esófago y ese reflujo es ácido, ¿no? Entonces va a provocar la reprogramación a un nuevo tipo de tejido que va a ser escamoso. Luego tenemos patologías inflamatorias en las cuales hay un componente autoinmune, por ejemplo, las enfermedades intestinales inflamatorias como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, que puede progresar a un cáncer de colon, la gastritis atrófica, que puede ser por Helicobacter pylori o por una anemia perniciosa, puede progresar a cáncer gástrico, y una tiroiditis de Hashimoto, que si no se trata puede progresar a un cáncer de tiroides. Como mencioné, pueden haber algunas neoplasias benignas, es raro, pero puede pasar que progresen a neoplasias malignas, ¿no? Como un adenoma de colon, que puede progresar a un cáncer de colon, o un neurofibroma que puede progresar a una neoplasia schwannoma.
Aquí está el famoso ejemplo de lo que es el progreso de la metaplasia escamosa. Lo voy a poner acá. Escamosa, displasia, adenocarcinoma. Ya, entonces todo empieza porque hay un factor nocivo que es el reflujo gastroesofágico, que va a hacer que el tejido del esófago, un ratito, disculpen que tenía que responder un mensaje. Ya. Entonces, normalmente el esófago tiene un epitelio cilíndrico simple que tiene bastantes glándulas. Lo normal. Esto es lo normal en un esófago. Entonces, como les decía, hay una noxa, un agente agresivo que viene a ser el reflujo gastroesofágico, que constantemente va a refluir hacia el esófago, entonces eso va a hacer que se dé la metaplasia intestinal. Entonces, este epitelio cilíndrico simple va a ser reemplazado por un epitelio plano o escamoso, ¿no? Eso se le llama esófago de Barrett o metaplasia escamosa. Cualquiera de los nombres es válido. Ahora, ¿qué pasa? Que una metaplasia escamosa puede progresar a una displasia. Ya sabemos que la displasia es una desorganización celular y una inmadurez celular también. Entonces, las displasias pueden ser de bajo grado, de alto grado, y bueno, una displasia de alto grado ya progresa básicamente a lo que es una neoplasia maligna, ¿no? Que en este caso, la neoplasia maligna causada por esófago de Barrett es el adenocarcinoma. Y por la ubicación del esófago, por la ubicación del reflujo gastroesofágico, se encuentra en la parte distal del esófago, ¿no? Cerca al estómago. Ya, y finalmente la biología del crecimiento tumoral. Bueno, en la génesis del crecimiento tenemos cambios genéticos y cambios epigenéticos. Creo que los cambios genéticos ya los tenemos bastante claro, que son presencia de mutaciones. Ya sabemos que las mutaciones pueden ser estructurales, pueden ser numéricas. Entonces, esto puede ser causa de lo que es un crecimiento desproporcionado, ¿no? Por ejemplo, la mutación de genes supresores del tumor, del P53, que es el guardián del genoma, de genes reparadores del ADN. Luego tenemos los cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son básicamente cambios que activan o inactivan genes. Inactivan genes. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que acá no hay mutación, o sea, los genes están bien, están sanos, ¿ya? Pero pueden provocar el silenciamiento de algún gen o la activación excesiva de otro gen, ¿ok? Esos son los cambios epigenéticos. Siempre es pregunta de examen, ¿cuál de estos corresponde a un cambio epigenético? O de lo contrario, de un pasito, ¿ya? Entonces, cambios epigenéticos son modificaciones post-traducción de histonas. Ya vamos a hablar más adelante en la próxima clase de las histonas, y la metilación del ADN. Estos dos son los dos clásicos ejemplos y que normalmente preguntan respecto a cambios epigenéticos. Recuerden que no son mutaciones, sino silenciamiento o activación de genes que están sanos, pero que se sobreexpresan o que se silencian más de lo normal. Y bueno, en la biología de crecimiento, eso también es una breve introducción a lo que sería la clase de la semana siguiente.
pero aquí hay 3 factores importantes que nunca se deben olvidar. Para que un tumor crezca, una neoplasia maligna progrese, debe haber angiogénesis, la formación de los neovasos. ¿Para qué? Para que el tumor reciba nutrientes y oxígeno. Luego va a haber una cinética de crecimiento, una proliferación excesiva gracias a la mutación de muchos genes. Y luego va a haber una progresión en el crecimiento y heterogeneidad. Y aquí brevemente quiero explicar este gráfico. Esto es muy importante que se les quede claro para entender todo lo que viene más adelante. ¿Qué pasa? Que todo proceso neoplásico inicia por una mutación, ¿no? Una mutación que de pronto inactiva un gen supresor de tumor, digamos el P53. Entonces, esta célula mutada empieza a proliferar y a proliferar. Luego se supone que estas células mutadas son células anómalas, ¿no? Que se supone que deben ser revisadas en los puntos de control del ciclo celular y deben tratar de ser reparadas. De lo contrario, si una célula anómala no es reparada, normalmente se manda un proceso de apoptosis. Pero ¿qué pasa? Que hay la mutación de genes reparadores del ADN. Entonces, si estos genes reparadores del ADN no están funcionando, mi célula va a pasar libremente los puntos de control y esa célula anómala va a seguir proliferando. Entonces, luego van a haber otras mutaciones que inactiven otros genes supresores de tumores y así van a ir progresando, va a ir proliferando más y más de estas células. Ahora, ¿por qué se le llama heterogeneidad? Porque un tumor está formado por diferentes subpoblaciones celulares. Digamos, esa es la primera población celular que tenía la mutación 1. Luego, esta es la segunda población celular que tenía la mutación 1 más la mutación 2. La mutación 1 fue de un gen supresor de tumores, la mutación 2 fue de un gen reparador de tumores. Y esta población celular tiene alguna mutación, digamos, que le permite pasar la membrana basal. Mutación 3 más mutación 1 más mutación 2. Entonces, todos estos grupos celulares que van a tener diferentes mutaciones, también van a tener, digamos, diferentes talentos. Uno va a tener la capacidad de proliferar más, otros van a tener la capacidad de formar más neovasos, otros de romper la membrana basal y así. O sea, esa es la heterogeneidad, la riqueza de un tumor, ¿no? Hablando en pocas palabras. Tienen diferentes subpoblaciones celulares que acumulan diferentes mutaciones y cada una tiene como que un trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que todo esto permite la iniciación, promoción y progresión de un tumor. Eso es todo en relación a esta clase. Un ratito voy a parar la grabación.